leen y habrán escuchado que a veces hay temas que están referidos al bienestar económico, al bienestar físico, al bienestar espiritual, porque el ser humano, para Dios, somos una unidad, tanto en el cuerpo, la mente y en el espíritu. Y a veces nuestro espíritu está débil, aunque nuestro cuerpo está fuerte, o viceversa. Dice que un espíritu fuerte vence a un cuerpo débil. Uno de los científicos más importantes del siglo XXI, Stephen Hawking, que lo llaman, que está posado en una silla de ruedas y es parapléjico, y dice que tiene una mente brillante superior a Einstein. Su cuerpo prácticamente está muerto, habla con un sintetizador de voz, pero su espíritu, su mente es lúcida. Estoy hablando de una persona que no es una persona de fe, muchas veces ha negado a Dios a través de su razonamiento, pero quiero ponerlo como ejemplo de cómo a veces una persona que está aparentemente derrotada físicamente tiene poder en su mente y en su espíritu. Lo ideal sería que andemos bien en las tres áreas, ¿no? A veces no es así, a veces nos duele el cuerpo, nuestro cuerpo se desgasta, nuestro cuerpo tiene una vida limitada, aunque no nos guste aceptarlo, vienen los desgastes físicos, algunos se adelantan, otros, pero el tema es interiormente, como dice Pablo, nuestro hombre interior se renueva. Y yo quisiera esta noche compartirles un pasaje en Gálatas 6 que tiene que ver con las relaciones entre ustedes, entre nosotros, entre la gente. Es uno de los temas que más me gusta, me van a escuchar muchas veces, lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, con las personas que nos relacionamos, sea iglesia, sea familia, sea trabajo. Los seres humanos somos complejos. Por algo decía Jeremías que engañoso es el corazón del hombre, porque a veces tenemos salidas que no estaba en nuestro presupuesto. Uno a veces se asombra por palabras que dice, por gestos que hace, por hechos que a veces ocasionamos, y cuando lo ocasionamos, cómo nos cuesta después repararlo, ¿no? Por eso Santiago dice en el capítulo 2 que la lengua es un miembro pequeño, pero que produce una gran llamarada, puede quemar, así como un fosforito puede quemar un bosque, un lenguaje, algo mal dicho fuera del tiempo puede dañar mucho. Vamos a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6. Pablo está diciendo a su comunidad de Gálatas algo muy sabio, práctico y muy actual, aunque ha pasado casi 2000 años. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y así cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Acá la segunda vez que menciona la palabra carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de todo lo que está con cosa buena, se lo instruye. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acá nomás. Pablo empieza casi en un tono irónico, diciendo: ustedes que son espirituales, los Gálatas, si ustedes leen todas las cartas, todo el capítulo, es más, empieza a leerlo desde el principio, va a encontrar que era una comunidad que había empezado por la gracia y había caído en la ley.
Y el legalismo es algo que le hace muy mal a la fe, porque el legalismo tiene que ver con la apariencia, cuando uno juzga por lo que el otro muestra que es, por actitudes. En cambio, la gracia es aquella situación que Dios solamente vive en nosotros cuando nos acepta como somos, cuando nos perdona incondicionalmente, como le dijo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En cambio, la ley tiende a juzgar. Jesús pone un ejemplo muy claro en la parábola de los dos hombres religiosos, hombres de fe que oraban. Uno decía: el fariseo, gracias Señor porque no soy como este publicano, pecador. Y el otro, el pecador, decía: Señor, no soy digno de levantar los ojos porque soy un pecador. Jesús termina diciendo: aquel que se ensalza va a ser humillado, y el que se humilla será ensalzado. En una palabra, nadie está libre de culpa, ¿no? Nadie está libre de pecado. Por eso tengamos cuidado a veces cuando levantamos el dedo acusador, como dice el refrán: cuando vos apuntás con uno, hay tres que te están apuntando contra vos. Es decir, no podemos nosotros decir: yo de este agua no he de beber. En mi experiencia pastoral me he encontrado muchas veces con siervos que han juzgado muchas situaciones de pecado, y después ellos o su familia habían caído en lo mismo. Me decían: mi papá no tiene manteca para el techo porque se puede caer en la cabeza. Porque nadie puede evitar muchas veces repetir lo que ha en un momento señalado. Pedro, ¿se acuerda? Jamás te voy a negar, Señor. Y el Señor lo conocía, dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Muy simple. Judas se ahorcó en su propia amargura y por eso se les quitó la vida. Pedro lloró amargamente al cruzarse en ese patio, en esa noche de la pasión, y al mirar los ojos del Salvador, dice que sintió dolor en su corazón y se arrepintió. Pero los dos traicionaron a Jesús, tanto Pedro y Judas. Pero uno fue a los pies de Jesús. Por eso dice Juan que nosotros, si pecamos, tenemos un abogado que intercede entre el Padre y nosotros, que es Jesucristo. Nosotros no necesitamos mediadores humanos. Cuando vos estás en falta o haces algo que se te prende la luz roja, tenemos que ir a los pies de Jesús y decir: Señor, ayúdame, intercede al Padre, porque no quise hacer esto. El mismo Pablo dice en Romanos 7, hay una ley en nosotros, que es la ley del pecado, que hacemos lo que no queremos. Dice el versículo primero, vamos a ir desmenuzándolo, hermanos: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre es el espíritu que no condena, que se duele con el otro. A mí en mi vida personal, las veces que alguien me ha restaurado, fue cuando me habló bien, cuando no me dio con un hacha, cuando entendió lo que estaba pasando, y hasta lloró conmigo. A veces cuando uno hace algo indebido y el otro lo escucha, simplemente que lo escuche, se siente reconfortado. Ustedes son espirituales, dice Pablo. Yo quisiera dividir entre dos tipos de categorías. Pablo mismo lo dice en Corintios. Está el hombre natural, hombre y mujer, se entiende que hablo de género, ¿no? Está el hombre natural que no entiende las cosas del espíritu, para eso locura, y está el hombre espiritual, o la mujer espiritual. Es decir, la persona que percibe que el otro tiene sus cualidades, tiene sus defectos y tiene sus virtudes. Y no juzga, sino que al mismo tiempo comprende. El espíritu de mansedumbre es el espíritu que aplaca la ira. Siempre, a veces hablamos, cuando uno entra en conflicto con el otro, el refrán dice: cuando hay leña y vos echás más leña, el fuego crece más rápido. Entonces, uno tiende a veces a meter leña donde tendría que meter un poquito de agua para que se apague el fuego, ¿no? Porque queremos enseguida hacer justicia, pero nuestra justicia no es la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, que Él tiene justicia, pero tiene misericordia. Y Jesús lo dijo: prefiero antes que sacrificio, misericordia. La mansedumbre es, la palabra de mansedumbre viene de manso, de la persona que
¿vieron esas personas que irradian paz, que dan tranquilidad, que los mirás y te bajan un cambio? Bueno, son personas que quizás han trabajado primero con su carácter, porque el primer enemigo es uno mismo. Dice Proverbios, Salomón, que es fácil conquistar una ciudad, pero difícil conquistarse uno mismo. Y el dominio propio, el morder los labios, contar hasta 10, a veces es sano. Por eso no podemos restaurar al otro poniéndonos encima del otro, sino poniéndonos a la par del otro. Esto es para la iglesia, esto es para la familia, esto es para todo. A veces es preferible callar y evitar una situación peor de la que está. Yo soy también de exaltar, pero estoy aprendiendo en mis últimas etapas que me toca vivir, que a veces es mejor callar y a veces no opinar, para no exacerbar la situación, para no empeorarla. Y en ese momento, si alguien está hablando mal de vos o te está diciendo cosas que no querés, pedile al Espíritu Santo que te dé palabras sabias, palabras de sabiduría. Porque saben que la persona, hoy en nuestra sociedad necesitamos, la gente necesita personas que la escuchen y que no le devuelvan mal por mal. Es difícil, claro que es difícil, pero no es imposible, porque Dios mora en nosotros. Amén. Amén. Es así. Versículo 2. Dice, sobrellevar los unos a los otros las cargas de los otros, cumplir la ley de Cristo. Sobrellevar la carga tiene que ver con que, bueno, lo vemos en las cosas prácticas. No sé, los que trabajan en trabajo forzado, y hablamos con Cristian. Yo también muchas veces trabajé en cosas forzadas. Cuando alguien me ayuda a llevar algo, me es más liviano. O sea, la carga tiene que ver con aquello que a mí me duele y necesito que alguien también conmigo comparta ese dolor. Si uno no se descarga con el otro, se carga más. Es un juego de palabras. Pero cuando uno le confiesa al otro algo y el otro tiene la sabiduría y la prudencia de guardarlo en su corazón, ya no es carga propia, es carga compartida. Y uno empieza a sentirse más liviano porque dice, bueno, alguien que me escuchó. No sé si me va a solucionar el problema, pero pude encontrar un oído que me escuche. Y si es cristiano, mejor, porque va a orar por vos. Te va a ayudar en la oración. Sobrellevar las cargas tiene que ver con aquellas situaciones que nunca vamos a poder resolver solo. Nunca intente resolver todo solo, porque no es bueno. A veces un consejo, una palabra a tiempo, puede evitar muchos problemas. Es bueno cuando alguien te dice, espera un ratito, no te apures. Y a veces gente mayor o a veces no. Dios puede usar un chico, no importa. Pero el tema es que a veces tenemos luces que nos dicen por aquí no, por aquí sí. A mí una de las cosas que me gusta cuando voy al río, cuando vamos con mi esposa, acá al río, es cuando va oscureciendo, no sé si ustedes fueron alguna vez, y se ven esas boyas que iluminan, que están en el medio del canal. Son como boyas grandes como esta habitación. Se las ve lejos, pero son flotantes que están ahí con una luz arriba, y eso hace que el barco no se salga del curso, porque el río, a diferencia del mar, no tiene profundidad. Y los canales están dragados para que el barco transite por ese lugar, pero necesita de esas luces, de esas boyas, porque si alguna de esas boyas no está, el barco se puede salir de rumbo y puede quedarse en la arena atrapado. Quizás ahora no es tan así porque hay GPS, hay otro tipo de tecnología que ayuda a transitar el barco. Pero las boyas son las palabras y las personas que Dios nos pone para no salirnos de rumbo, para evitar que nos encajemos. Por eso, una de las cosas que Dios siempre rechaza es la soberbia, porque la soberbia es una actitud de autosuficiencia. Yo lo sé todo, ya la viví. Eso no se ve mucho en los jóvenes, ¿no? Yo ya lo viví.
ya sé, hasta que se estampan contra la pared. Y uno los ama, pero se tiene que dejar que se estampen. A veces digo a mi señora, dejalo que choque. No como vos decís eso, dejalo que se choque. Porque es así. Porque no hay otra forma de evitar. A mí me gustan mucho los cuentos, y uno de los cuentos que me gusta, cuentos que son ilustrativos. Hay un cuento que dice que había una mamá que estaba muy preocupada, acá hay mamás, ¿no? Estaba muy preocupada porque su hijo, adolescente, bueno, a veces se iba a la casa, hacía la suya, como todo adolescente, ¿no? Y la mamá fue a buscar a un hombre sabio, un hombre que se dedicaba a orar y a ayunar y buscar de Dios, y siempre daba palabras. Este hombre había consagrado su vida a Dios y le había dado una gran sabiduría. Y le dice, mira hermano, dice, le voy a contar, mi hijo es así, es asá, se va de la casa, se pelea, no sé qué hacer. ¿Usted no le pasó? Sí, no pasa. Y este hombre miraba al campo, miraba hacia el horizonte, y la mujer me está tomando el pelo, yo le estoy diciendo todo lo que me pasa, y está mirando al horizonte, al campo. Y de pronto es como que se le puso ahí adelante de la ventana y dice, ¿me va a mirar a mí o va a mirar al campo? Dice, sí, yo estoy escuchando, dice, pero mire allá, ¿qué ve allá? Dice, allá hay una yegua. Bien, ¿qué está haciendo la yegua? Está atada en un palo. Ajá. ¿Y por allá qué ve? El potrillo. ¿Y qué hace el potrillo? Y se va, y galopa, y después vuelve donde está su mamá. Ajá. ¿Quién es el que se está moviendo? Y el potrillo. ¿Y quién es el que está aquí? Y la yegua, su mamá. Bueno, cuando su hijo o su hija se vaya, tiene un punto de referencia, sabiendo que un día va a encontrarla en donde usted la está esperando. Porque no puede frenar la sangre de alguien que está con tanto fervor de hacer cosas. Porque todos fuimos jóvenes, nos olvidamos. Yo cuántas veces le dije a mi papá, me voy de mi casa. Pero como era así, en la esquina, me iba a la esquina nada más, ¿no? O me iba a casa de un amigo, después volvía porque sabía que necesitaba el techo, necesitaba la comida, ¿no? Pero todos queremos irnos y no me quedo más acá. Y la actitud de esta yegua o este hermano le hacía entender que este caballo estaba firme en un lugar esperando que su hijo vuelva. Entonces, el espíritu de mansedumbre también tiene que ver con esperar los tiempos, no apresurarnos. Es muy difícil en una sociedad que corre, pero sobrellevar las cargas tiene que ver también con eso. Tranquilo, ya se va a dar, paciencia. Dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó y oyó mi clamor. Sigamos con este versículo, el 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esto tiene que ver mucho con aquellos que sacan títulos a relucir y dicen, mira que yo tengo experiencia en esto, ¿no? Eso se llama vanagloria, porque podemos tener mucha experiencia, muchos títulos, pero a veces no podemos decir yo me las sé todas, porque no las sabemos. Siempre hay una parte de nuestra vida que nos falta aprender. Siempre hay una parte que tenemos que saber, que aunque tengamos 90 años, ojalá lleguemos a esa edad, si Dios quiere, pero siempre la vida nos va a sorprender con cosas nuevas. Entonces el que se cree ser algo, lo mejor que puede hacer es decir, yo no soy nada, no sé nada. Como decía el filósofo conocido, solo sé que no sé nada. Porque no sabemos todo. Pero yo cuando alguien me dice, mira que yo me la conozco esta, le digo, acá hay una mezcla entre soberbia y amor propio, está muy... Entonces lo escucho, pero después digo, ya te va... Dice que el pez muere por la boca, ¿no? Ya vas a caer. Porque nadie, excepto Dios, nadie sabe todo. Saben que cuando estaba en la docencia, una de las cosas que aprendí es escuchar al alumno, y muchas veces los alumnos me enseñaban. El maestro, en el caso del maestro que cree que todo lo sabe,
puede correr el riesgo de no escuchar a quien está aprendiendo. Un educador muy importante del siglo XX, que fue Paulo Freire, que creó la educación popular, decía que juntos vamos aprendiendo en comunidad, porque todos aprendemos. Entonces, cuidado con lo que se cree saber todo, porque la vas a pifiar. Todos somos permanentemente, estamos en una actitud de aprendizaje, ¿no es cierto? Amén. 4. Me van siguiendo, Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Esto tiene que ver con que evaluemos lo que estamos haciendo. Someter a prueba tiene que ver con evaluar siempre lo que estamos haciendo. Porque no podemos hacer y hacer como máquina de chorizo, sino tenemos que decir, bueno, esto lo logré, vamos a evaluar. Vamos a ver si está bien lo que estoy haciendo. Cuando nosotros nos volvemos, voy a usar una palabra media rara, autómatas, que hacemos siempre lo mismo, sin pensarlo, nos convertimos en máquinas y Dios nos dio razonamiento. Y el razonamiento tiene que ver con aquello que estamos haciendo y hay que evaluarlo. Los jugadores dirían, hay que parar la pelota y ver por dónde estoy parado, evaluarlo. Eso es una cosa que siempre trato de hablar con los colaboradores de la iglesia. Paremos la pelota, evaluemos si vamos bien lo que estamos haciendo, o si no. Si bien nosotros tenemos que acatar la voz del Espíritu Santo, tenemos que también usar la inteligencia, porque Dios nos dio inteligencia. Cuando el hombre se encontró desnudo ante Dios, estoy hablando de Adán, Dios le dijo, ¿dónde estás vos? Eso se evalúa. ¿Este es tu lugar? ¿O te fuiste del lugar? ¿No les pasa a ustedes que a veces están haciendo algo que no les cierra? A mí me pasó, yo tengo buena memoria con la fecha. Me acuerdo que en el año 94, 95, antes de empezar a trabajar en el colegio, trabajaba de remisero. Trabajé casi 2 años de remisero. Esto me había pasado en consecuencia porque había desobedecido a Dios en cuanto a algo que Dios me había pedido y no lo estaba haciendo. Estaba como Jonás, estaba escapando. No es que estaba en pecado, simplemente estaba desobediente, ¿no? Jonás, ustedes saben la historia de Jonás, Dios le dijo, anda a predicar a los ninivitas, y Jonás dice, ¿dónde está? Para allá, yo voy para allá. Entonces se escapó, ¿no? Y no podés escapar con tu destino. San Martín, el prócer, decía, serás lo que tengas que ser o no serás nada. Y eso que vos tenés que ser, es lo que tenés que ser. Entonces yo dije, bueno, yo me pide esto, pero yo no rezo. No me parece, no me cierra. Pero Dios es paciente. Una vez que de un día para el otro apareció un ángel y me dijo, José Luis, estás haciendo la voluntad tuya y no la de Dios. No, dejó pasar el tiempo, ¿sí? Y yo vi que algo pasaba en mí, pero uno es orgulloso y seguía para adelante. Y estaba en una agencia en Florida, trabajando en Florida en una agencia de remis, y en un momento estábamos, así como ustedes, estaban todos los remiseros sentados, estaban viendo un partido de fútbol, que para mí no sé muy amante del fútbol, estaba muy aburrido ahí. Pero me sentí como sustraído. ¿Vieron cuando vos estás en un lugar y no te sentís en ese lugar? Y sentí una voz que me decía, ¿dónde estás vos? Salí afuera, agarré el coche y me fui y no volví más. Me puse a llorar. Y cuando fui a la iglesia, me sentía como el hijo pródigo. Me sentía que estaba en un lugar que no era mi ámbito. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que hizo su voluntad y terminó revolcado en los chanchos? Bueno, yo estaba en un ámbito que no era el mío. No estoy atacando ningún trabajo, porque todo trabajo es digno, pero no era mi lugar ese. Y ahí empezó un proceso de restauración. Y Dios empezó a obrar de vuelta en mi vida. Por eso es importante evaluar a uno mismo si lo que estamos haciendo está alineado con lo que Dios quiere que hagamos.
Pasa en las elecciones de trabajo, pasa en la elección de pareja. ¿Cuántas parejas se sienten atraídas y se juntan o se casan, qué sé yo? Y por ahí no era la voluntad de Dios. Y después es tarde, porque vienen los hijos hoy hablamos con una chica que viene a buscar los alimentos y nos decía con mucho dolor, yo tomé tapas, tengo 23 años, dijo, y dijo, y tengo chicos y el otro día me salió un trabajo de moza en una fiesta, en un casamiento, y me sentí contenta porque después de tantos años, la primera vez que salí de mi ámbito a hacer un trabajo afuera, se sentía realizada porque se había ido de la casa. No que abandonó a los hijos quedó con el marido. Pero yo me di cuenta ahí que había quemado etapas. Yo digo, ¿a qué edad? Por mi hijo grande, ¿a qué edad? ¿Cuándo fue joven esta chica? Se dan cuenta que yo no estoy juzgando si su vida es correcta o no es correcta. Digo que a veces nos guiamos a veces por las pasiones, por los momentos, y después hay que hacerse cargo. ¿Se entiende? Entonces, evaluar, parar la pelota y decir, está bien lo que estoy haciendo, está bueno, y es preferible no seguir antes de seguir y seguir mal. Porque si no, te vas a mirar al espejo y vas a decir, ¿dónde me metí? Y por ahí está. No nos guiemos por vista, guiémonos por la innovación, lo que Dios quiere. ¿Amén? Amén. Estoy bien, ¿no? Dice, esto me gusta, el versículo 6, esto para los que les gusta aprender. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe a toda cosa buena de que lo instruye. A mí me encanta cuando alguien viene y dice, me gustó esta palabra, y viene a tomar mate a casa, o porque me gusta que nos visiten, pero nos gusta también que nos visiten con una palabra, y dice, no entendí esto, me gustó esto. Entonces digo, bueno, no fue en balde lo que uno dijo, hubo un ida y vuelta. ¿Se imaginan una mamá, un maestro, alguien que está educando y de pronto del otro lado no encuentra eco? ¿No? Es como que uno está enseñando y del otro lado nada. Pero qué gratificante que es cuando hay una devolución. Cuando vos enseñás algo en lo que fuere y ves frutos. Y a veces los frutos tardan en madurar. Pero cuando alguien necesita ser escuchado en algo que aprendió. Por eso, acá hay un ida y vuelta. Tiene que ver con la convivencia. Cuando aprendemos algo en casa, cuando nuestra patrona o nuestro patrón nos enseña algo para nuestro bien, aunque no nos gusta, qué bueno que cuando lo podemos aplicar y decimos, volvemos a esa persona que nos enseñó y decimos, bien, me hizo bien, aprendí. Vamos a saltar un poquito a dos libros más y ya termino. Uno está en Zacarías, así que si tienen Biblia pueden buscar Zacarías, capítulo 8, 16 y 17. Chan, 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 chan. Biblia. Zacarías 8, 16 y 17. Zacarías es uno de los profetas menores de la Biblia. Menores no porque tengan menos edad, sino porque no están considerados como los profetas mayores como fueron Jeremías, Isaías, que hablaron toda una enseñanza sobre el Mesías, Jesucristo. Pero toda la palabra de Dios tiene enseñanza. Zacarías 8, 16, 17. ¿Encontraron? Si no, acuérdense. Igual todos estos videos los subimos a YouTube, así que lo pueden ver. Está en la página de la Casa de Oración y Reflexión frente de los. ¿Sí? Dice, versículo 16, estas son las cosas que habéis de saber. Hablad cada uno con su prójimo, juzgad según la verdad y lo que es conducente a la paz en vuestras puertas.
Me voy a detener en la primera parte, hablar la verdad cada uno con el otro, con su prójimo, y juzgar según la verdad. Estos, ponga el dedito acá si quiere. Esto tiene que ver con la verdad. La gente necesita saber la verdad. La verdad a veces duele, a veces la verdad es más cara, a veces la verdad depende cómo lo digan las cosas. Siempre con espíritu de mansedumbre. Pero hay que decirlo. Ayer fui a acompañar a alguien a sacarse una foto y siempre no quedó el nombre porque me causó gracia lo que me dijo. No me gusta cómo sale. Y yo le dije, es tu cara. La máquina no hace magia. Yo soy así de decir las cosas. Se rió, pues se lo dije chiste, ¿no? Pero es como si a mí me dicen, sos rubio de ojos celeste y me dicen un 80. O se fumó, o está drogado, o es demasiado salamero. Pero a mí esa verdad, entre comillas, no me sirve. ¿Se entiende? Entonces, decir la verdad es parte de la honestidad y de la convivencia. A veces, como enfermero lo sabrá, no es lo mismo hay una operación con o sin anestesia. Yo una vez con mi esposa veníamos de Paraguay, me caí de la moto y posada encima, estamos lejos, no te olvidas más. Nos caímos en el asfalto y todo el peso de la moto y nuestro cuerpo cayó encima de la rodilla y yo tenía un jogging, ¿vieron? Un jogging es una ropa holgada. Y cuando fuimos a comer a una plaza, porque la idea era llegar de vuelta a Buenos Aires, ya que fuimos en moto, queríamos volver en moto. Y veo que el jogging crece, ¿vieron? Como el Increíble Hulk, crece. Y no me podía levantar la pierna. Es decir, la pierna derecha era un huevo así grande. Entonces fuimos a un hospital y tenía un huevo por el golpe. Entonces la enfermera primero agarró el jogging que era nuevo, hizo un tajo, lo abrió por la mitad, me lo desflecó todo, ¿no? Y me dice, esto hay que drenarlo. Y yo digo, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es drenarlo? Dice, vamos a pasar el bisturí así, digo, sin anestesia. Y dice, sí, así, para que salga toda la sangre, para que este coágulo salga afuera. Ay, Dios mío. Y lo hizo ahí. ¿No? Empezó a apretar como si era esponja. Yo me agarraba de la camilla, digo, Señor, dame anestesia del cielo porque la de la tierra no me convence. Y estaba ahí. Y después agarró la pierna, me la puso arriba o abajo de rayos X para ver si tenía la pierna quebrada, y yo me la llevaba de un lado para el otro. Encima del dolor, me parecía una marioneta que me llevaba de un lado para el otro. Dice, bueno, hay que yesar. Y se va a quedar 20 días acá en Posada. Y yo, tu abuela, yo quiero volver a mi casa. ¿Qué en Posada? Entonces me enyesó la pierna. Y como yo quería volver en moto, porque yo le decía a Dina, vamos a volver en moto. Entonces el yeso estaba todavía hablando, entonces yo la pierna la ponía así, me la doblaba, digo, me la estoy poniendo en posición para así me voy así, hasta la moto. Y la enfermera se dio cuenta que estaba haciendo trampa y me volvió a enderezar. Hasta que me puso después una tablilla atrás para que y quedé así duro. Entonces averigüé dónde quedaba la agencia de transporte para que la moto me la traigan en colectivo y nosotros en camión, nosotros nos vinimos en colectivo. Pero me subí a la moto y me fui con mi esposa hasta la agencia de transporte. En plena avenida con la pierna así, no quedó títere con cabeza, creo que volteé unos cuantos en el camino. Pero fue sin anestesia. Creo que no sé si se puede hacer con anestesia. ¿Se puede? Depende. No estaba, claro. Bueno, eso tiene que ver cómo decimos las cosas. A veces no, es como que así sin anestesia decimos las cosas y el coágulo, pero no de la pierna, sino del corazón, se rompe y duele. La verdad te hace libre, pero a veces tiene que ir bien encauzado. Como esa mujer que, un cuento de la medicina, decía que era una maestra, ya que estaba una maestra, decía, vamos a conjugar verbos. Y entonces una alumna dice, a ver, ¿qué verbo? Dice, vamos a conjugar verbos pasados. A ver, yo fui
al supermercado. ¿Qué tiempo es? Y le dice la alumna, tiempo pasado, señorita. Bien. A ver, yo iré al cine, ¿qué tiempo es? Y dice un alumno, tiempo futuro. Bien. A ver, esta sí ya sabe. Yo busco novio, pues era fea, ¿no? Yo busco novio, ¿qué tiempo es? Y había un chico que siempre decía la verdad, tiempo perdido, señorita. Bueno, es un chiste, pero detrás de ese chiste hay una enseñanza, ¿no? Que no tenemos que ser tan sinceros. Dice que las mujeres no son feas, que todas las mujeres tienen su belleza, ¿no? En su corazón. No, ese no me gustó eso. Ese fue un hombre lo que dijo. Bueno, cambiamos el tema. Entonces a veces decir las cosas, pero desglosar un poquito. Eso siempre me dice mi esposa, porque yo soy un poco no soy tan romántico. ¿Te acuerdas que cuando te quise subir? Cuando nosotros éramos novios, ella estaba un poquito excedido de peso. Y me subía arriba de la columna y yo ¿por qué la iba a subir? Necesitaba una grúa, no tenía fuerza. Y después de decir eso es una vaca. ¿Para qué dije eso? No me habló por un mes. Así que no hay que decir eso. Encima mi compañera en la escuela me decía, no, pastor, eso no se dice. Como una mujer le vas a decir que está como una vaca. Entonces aprendí una lección ahí, hay que decir las cosas más suavemente. ¿No? Serrat dice en una poesía, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Es verdad, pero hay cosas que no tienen remedio. Pero que sea suavizado. Vamos a terminar con Eclesiastés. Eclesiastés es un libro de mucha sabiduría, se lo recomiendo. Capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés 4, 9. Vamos a leer unos versículos. Dice así: mejores son dos que uno. Esto tiene que ver con no solamente con las parejas, tiene que ver con el otro. Mejores son dos que uno porque tiene mejor paga en su trabajo. Vieron que los trabajos cuando se trabaja en equipo son bien remunerados. Versículo 10: porque si cayere, el uno lo levantará y su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4, estamos leyendo el versículo 10: porque si cayere, el uno lo levantará. Es decir, no es bueno estar solo. En el sentido, no estoy reduciendo a la pareja, estoy hablando de todo tipo de relación. Una madre con un hijo con un padre, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, la amistad. ¿Cuántas veces un amigo nos ha inyectado esperanza, nos ha levantado? Y dice Proverbios, mejor a veces los amigos que los parientes, ¿no? Lo dice los Proverbios. Porque de verdad, los amigos los elegís, los parientes los tirás. Te casás y te casás con toda la parentela. En cambio, los amigos son aquellas personas que no tenés la misma sangre, no tenés el mismo código genético, nada que ver, pero aparecen en tu vida y te dan aliento, vos pareces una amiga. Y lo que es la amistad es algo que tiene un valor incalculable. Por eso mejor agregar a dos. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Está bueno también para bajar. Si uno, eso lo levanta. Y a veces nosotros tenemos que hacer como Cricket. Escuchaba a Marina cuando hablaba de su esposo, decía, vieron que el Cricket siempre tiene que levantar el auto con pincha, ¿no? Y a veces tenemos que ser como el Cricket nosotros, levantar al otro. Hay gente que siempre está negativa, ¿no? Vos decís, te va a ir bien, y no sé, qué sé yo. Y vos tenés que, Señor, dame paciencia.
y la levantás un poquito. Cuando está bien arriba, no, se baja de vuelta. Dice, ¿qué te pasó? Y no sé, qué sé yo, dice, no creo. Y te pinchan el globo de vuelta y vos tenés que hacer el clic de vuelta, ¿no? Y llegó un momento, no sé, quédate en el piso. ¿Qué va a hacer? Porque uno no es Dios. Pero qué bueno es cuando el otro te levanta, dice, ánimo, che, vamos que vas a salir adelante. ¿Amén? Amén. Y lo último, y esto para mí es la frutilla del postre, dice, versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le reducirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Eso tiene que ver con el refrán, la unión hace la fuerza. Miren que está usando un cordón de 3 hilos. ¿Vieron como las piedras del albañil? Si las chances son 3 hilos, ¿no? Es dura la piedra del albañil. Para mí esto es la perfecta unión entre 2 personas y Dios. Son 3 cordones. Vos, yo y el Señor. Y el Señor. Es el cordón invisible que mantiene la unidad de los dos. Esto sirve para la unión de la pareja, sirve para la unión del trabajo, cuando habla de yugo igual. Pero si tu relación está con el otro bien y hay un tercer cordón que es el Señor, es perfecto. Amén. ¿Que van a tener problemas? Van a tener problemas. ¿Que va a haber momentos de no saber qué hacer? Seguramente. Pero si ese cordón hace que los otros 2 hilos estén unidos, va a ser irrompible. Por eso es importantísimo tener esta certeza de que nosotros cuando hacemos algo con el otro que amamos, no importa lo que fuere, amigo, hijo, pero que lo amamos, que estamos juntos con esa persona, y hay un tercer cordón que es Dios. Esa relación es muy fuerte. No hay enemigo que la pueda atacar. Yo me acuerdo cuando empecé a caminar el camino del Señor, a los 18 años conocí a Jesús. Estábamos con un grupo de jóvenes asistiendo a un geriátrico. Y había una pareja de ancianos que tendrían 60, 70 años o más, un matrimonio, ¿no?, de ancianos, que iban a ayudar al geriátrico. Y un día, una de las mujeres del geriátrico cumplía años. No tenía familia, no tenía nadie que la vaya a visitar. Es triste eso, ¿no? Pero se ve esa realidad. Y este matrimonio se había comprometido a hacerle la torta. Yo cuando me enteré de la situación me quedé helado. La piel se me puso de gallina. Este matrimonio era un matrimonio de fe. Digo eran porque supongo que habrán partido, yo tenía 18 años. Y ese día se les prendió la casa al fuego. Parte de la casa se incendió. ¿Qué hace uno cuando la casa se prende fuego? Y trato de solucionarlo en mi casa, porque es lo primero, es mi hogar. ¿Saben que ellos pidieron una cocina prestada y le cocinaron la torta a esta señora? Y la mujer, con lágrimas a los ojos, la que había perdido parte de su casa, dijo, la casa la voy a recuperar, pero no podía fallarle a una persona que no sé si el año que viene va a estar viva. Porque Dios nos ha unido con mi esposo para poder ayudar a aquel que lo necesita. Para mí me vino una imagen perfecta de 3 hijos, de una relación que fue construida en Dios. Vos cuando construís una relación en Dios y con Dios, sea con tu pariente, con tu amigo, con tu hijo, con el que sea, es como un hilo de 3 o un cordón de 3 hilos. El tercer hilo, que es Dios, lo hace indestructible y no hay enemigo que pueda separarlo. Amén. 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 Así que no me abrí del tema, tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver cómo nos relacionamos, cómo
miramos al otro, cómo nos relacionamos cuando la situación está mal, pero siempre buscando de Dios, porque Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque dice la palabra, aunque nos ataque todos los enemigos, Él está con nosotros. Su vara y su callado nos infunde aliento, dice el Salmo. Amén. Amén. Qué bueno es eso. Ayer le decía a un hermano que no está por razones de trabajo, le decía, come la palabra, lee la palabra, alimentarte de la palabra. Siempre hay fuente de vida en ella, que te va a inyectar fuerza para seguir adelante. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias por la sabiduría de Pablo al exhortarnos con el Espíritu Santo en esta noche a tener espíritu de mansedumbre, a sobrellevar las cargas sobre nosotros y en nosotros, a poder, Señor, entender que el otro es como nosotros, ni mayor ni menor, es igual. Somos todos débiles, pecadores, frágiles, contradictorios, pero si estamos juntos contigo es como ese cordón de 3 hilos que no se rompe, Señor. Sé el cordón de nuestra vida, Señor, para que podamos tejer sueños contigo, Señor. Amén. Ayudarnos a entender que la convivencia no es difícil, pero tampoco es fácil. A veces hay situaciones que parecen que nos desbordan, pero si lo decimos con espíritu de mansedumbre podemos convivir en paz. Ayudarnos a entender que no somos autosuficientes, que no la sabemos toda, que siempre tenemos que aprender del otro también. Sí, Señor. Ayudarnos a entender esta palabra, Señor, de decir la verdad con amor, sin juzgar ni señalar, pero sí con amor, para corregir al herido, para corregir al desviado, para llevarlo al camino, Señor. Como esas boyas que encausan a esos barcos a punto de encajarse en la arena. Que tú seas las boyas, esas luces que nos iluminan, que nos acompaña, que nos contiene y nos dirige para bien hacia la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús.